a ustedes pues por haber venido a escuchar esta reflexión que quiero compartir. Entonces, ¿qué objetivos tengo? Dijéramos para esta charla, he planteado 3 objetivos. 1, establecer esas relaciones y conexiones que surgen propiamente desde la instalación. A mí no me interesa pues hacer ni una perspectiva crítica, no, sencillamente encuentro bastantes elementos interesantes con los cuales es necesario colocar esa perspectiva de conexión hacia la cual la estética, pues obviamente, como vamos a ver ahora, tiene una perspectiva interesante, distinta. Lo otro, hacer de esta instalación que justamente sea reconocida y exaltarla como un espacio de pensamiento. Lo que decía hace un momento, el arte tiene la capacidad de detonarle a uno otras ideas. Y esas ideas pues tienen justamente la posibilidad de aplicarse a los mundos que hoy nos corresponden, el mundo computacional, el mundo de la simulación, etcétera. Tienen otras posibilidades. Y lo mismo, proponer que este seminario pues que se siga haciendo y no decaiga en mucho tiempo, pero que tenga la capacidad de hacer un diálogo con distintas disciplinas a partir de las relaciones que encontremos en el arte, la ciencia y la tecnología. Voy a tratar de abordar estos 4 temas, o 5 que pues coloqué acá. En primer lugar, destacar qué hacemos en el departamento de estética, especialmente en la línea de investigación, y luego conectar algunos aspectos que encontré que están implícitos en la obra, en la galería, y que de alguna manera suscitaron pues un ámbito de reflexión que tiene que ver obviamente con la estética y todos los campos interesantes con los cuales uno seguramente en el momento en que la visita no los reconoce ahí, pero después sí, cuando se pone uno a pensar sobre la instalación es posible que se hallen ahí. Entonces, lo primero que quisiera es compartir esta perspectiva que hacemos en la línea de investigación en el departamento de estética, cómo dialoga o cómo establece campos de conocimiento la estética. Hoy en día la estética tiene que ver con campos transdisciplinares, con campos computacionales, con campos que no solamente están en sí en el arte como tal, sino que provienen específicamente de las ciencias. Entonces, por eso una parte importante, dijéramos que hacen, por ejemplo, los algoritmos genéticos o los sistemas adaptativos complejos, pues se basan en heurísticas y en metaheurísticas. La heurística es una ciencia que implica una ruptura radical y que genera de alguna manera un encuentro con posibilidades y con optimización, aquellas cosas que aparecen de repente y son aparentemente caóticas. Entonces, las heurísticas y las metaheurísticas son un campo de exploración bastante interesante en el mundo computacional al cual hoy pues nos acogemos. Ese mundo pues tiene que ver de alguna manera con algo que está externamente a nosotros o que lo vemos todos los días. Está en los sistemas sociales y humanos. Nosotros somos ampliamente complejos. Ahí está la riqueza de los humanos, de por qué somos sistemas sociales tan complejos, al igual que otros sistemas no humanos, pero que igual son sistemas vivos, y como lo es todos los sistemas artificiales con los cuales hoy coexistimos. De hecho, no podemos negar que necesitamos computador, somos cyborgs, a toda hora vivimos con el celular, chateamos, estamos en una red de manera permanente. Entonces, ante eso pues hay que hacer una comprensión de esa nueva condición social y cultural que nos acontece. Lo mismo, están surgiendo unas nuevas ecologías. Al respecto hay autores que se han referido, por ejemplo, a las ecologías artificiales, etc. Entonces hemos recogido como esas perspectivas para mirar por qué se habla de una ecología artificial, por qué se habla de un arboreto cyborg, etc. A partir de eso, encontramos que estética dialoga con las ciencias de la creación y la ciencia de los procesos. Dijéramos, eso fue enunciado por Ilya Prigogine hacia los años 70, pero tanto las ciencias de la creación como la ciencia de los procesos tienen conexiones directas con la química, con la física, con la biología molecular, y eso permite una expansión y una comprensión hacia otras ciencias que se ocupan de estudiar el tema humano o el tema de la sociedad. Lo mismo el tema de la naturaleza. Y por último, pues están las ciencias de la información, que son un número de ciencias importantes con las cuales nosotros de alguna manera vamos a dialogar en torno a las redes, a lo que pasa en los sistemas computacionales y en lo que se despliega a nivel de la información.
Así sucesivamente vamos encontrando que todos estos diálogos pues no se enmarcan en una perspectiva lineal, sino justamente en una perspectiva no lineal, fuera del equilibrio, asuntos que se están moviendo en la incertidumbre y que tienen que ver con campos de complejidad creciente. Y la estética pues de alguna manera va encontrando esas relaciones incluso para poder interpretar qué tipo de materia inteligente está surgiendo, metamateriales por ejemplo para la arquitectura, que hoy en día pues existe una arquitectura constituida con materiales inteligentes, pero además donde sus estructuras tienen unos componentes de aire y son muy livianas, lo cual lo hace muy importante. Entonces los metamateriales empiezan a buscar como una perspectiva también en la creación. Simultáneamente vamos encontrando otros contextos, por ejemplo, muy importantes con los cuales dialogar. Sabemos que un contexto actual tiene que ver, por ejemplo, con el bosón de Higgins. Un contexto actual tiene que ver con el desciframiento del mapa genético, con la era de la proteómica en la cual estamos nosotros. Y hay un conjunto de nuevos procesos en los cuales es importante resaltar que esos contextos son claves para entender y comprender los diálogos transdisciplinares hoy en día. Para eso pues hay que crear toda una estrategia comunicativa. Entre esas pues la divulgación de textos científicos con una buena calidad argumentada y científica. Y unos campos novedosos que seguramente van a ser temas de futuro, temas de frontera en los cuales se mueve la estética, y es indagar qué escenarios pueden surgir de las nanoinfobiotecnologías Cogno, por ejemplo con la comida de síntesis, con el descubrimiento de la energía y otros aspectos que son cruciales para entender nuestras relaciones en el campo laboral, en el campo profesional y científico. Esta otra pues es un resumen de la anterior, pero básicamente lo que quiere destacar también la estética es que no solamente está ligada a vínculos con la ciencia, sino también a los asuntos que tienen que ver con la creación, con las metáforas, con las poéticas. Y eso no significa que existan conceptos alejados desde las obras o que no estén ahí, sino que tienen la posibilidad. Y uno a partir de un concepto clave puede hacer una metáfora, una poética, para poder desarrollar una obra de creación. En el mundo contemporáneo, desde el año 2000 hacia acá, surgió un nuevo enfoque para todo el campo de la creación. Son las economías, economía creativa, en la cual se inscribe parte del conocimiento de punta, y en la economía creativa están todos los lenguajes, todas las expresiones que de alguna manera surgen del campo de la creación de las artes. Y eso nos pareció muy importante que se deba discutir y se deba conocer. La relación más importante de la economía creativa es que nosotros hoy en día pues no sabemos cómo se aplica eso en el país, qué tipo de políticas, qué recursos, por ejemplo, a nivel del FONADE, recursos del FONADE existen para la creación de las artes. Esa es la primera imagen de la instalación, es un territorio líquido, y como tal ese territorio líquido pues tiene también una capacidad impresionante de mostrar relaciones. En la instalación pues hay ondas de agua, ondas de luz que bajan del techo y llegan hasta la superficie del piso que está inundado. Entonces lo que me pareció más importante es que poder entender esas ondas de luz y esas ondas de agua tenían un significado especial, y ahí fue donde empecé a encontrar, por ejemplo, que había una relación bastante interesante con las ondas de Fourier. Fourier fue un matemático ingeniero francés que nació en 1700, a finales de 1700, estuvo incluso con Napoleón y desarrolló pues varios institutos, pero fundamentalmente desarrolló una teoría sobre el calor. Entonces encontré una semejanza, y es que a partir de la periodicidad y la repetición que tienen esas líneas de agua con la luz, que a veces aparecen suspendidas en el momento de la instalación, tienen la posibilidad de encontrar relaciones. Entonces lo que uno no percibe fácilmente en el momento en que está recorriendo la instalación es que esa caída de agua produce una onda, y la onda en la superficie del agua empieza a generar expansiones, porque la onda genera movimientos, y a partir de la onda, ustedes ven acá en la imagen, alcanzan a encontrar una serie de nuevas relaciones. Hay un reflejo de la imagen, que uno vería la imagen acá, y cuando la ve reflejada en el agua, por efecto de la onda, encuentra un movimiento. Pues eso está
en vivo, actual. Sí, lo que pasa es que acá pues la imagen estática no lo permite detectar, pero justamente esa es la capacidad que tiene una onda de Fourier de ser estudiada, porque a pesar de que lleva más de 100 años en nuestro elemento, pues hay que hacerla de alguna manera bastante significativa. Hay que hacerla a través de una función matemática. Digamos, pues esta función matemática no me voy a poner a desarrollarla ni a explicarla, pues sería como un juego de niños acá, pero no nos vamos a atormentar con lo que significa pensar una diferencial en el infinito o más el infinito y luego pensar esas funciones de onda. Lo que sí resulta importante es que encontré un conjunto de relaciones, y es que esta función de onda que permitiría de pronto verla de manera circular, también termina siendo cuadrada, como Fourier en su época lo conformó. Entonces, a partir de esto, pues, uno encontraría una repetición, ¿sí? Como lo muestra, y eso ya está simulado en Wikipedia, que fue donde encontré esto, pues aparece el video con la simulación de esa onda, lo cual me pareció bastante grato y significativo para poder hacer como la explicación y la analogía acá. Igual, hay frecuencias de esa onda que tienen la capacidad de presentarse y de mostrar repeticiones que van hasta cierto número. Hay ondas que pueden ir de 0 hasta 50 y tienen una frecuencia infinita. Habría hoy en día que proponer en las instalaciones un conjunto de aparatos o dispositivos para hacer mediciones de este tipo que resultan sumamente claves, y a la hora de hacer como una explicación y una expansión creativa de la obra, pues resulta grato. Otro poco de imágenes sobre la onda de Fourier, que es muy famosa. Hoy ustedes pueden consultarla, se llaman las series de Fourier. Las series de Fourier son unas series que están ampliamente investigadas por los matemáticos, por los físicos, para entender los temas espaciales, los temas del territorio. Una cosa que me pareció supremamente importante. Hoy en día uno podría estudiar incluso el ruido de la ciudad solo por ondas. Uno podría hacer todo un imaginario poético de la ciudad con las ondas del sonido. Cuando pasa una ambulancia, por ejemplo, la ambulancia se va alejando de uno, pero la onda de la ambulancia le llega y le llega y le llega a uno. Eso tiene un efecto en el tiempo, un efecto en el espacio, y eso hay que, seguramente, un tema de estudio que sería importante. Bien, entonces acá, dijéramos, entramos al otro punto, que es el azar. Cuando uno recorre el espacio de agua, en la instalación pues está delimitado por obviamente los muros y el diseño que tiene la galería, pero las piedras dispuestas para ir pasando de un lugar a otro, recorrer la exposición y encontrarse uno con las ondas que caen del techo y con los sonidos que van de alguna manera proyectando como otra sensación, le hacen a uno de pronto encontrar que el paso es muy largo o que hay incertidumbre y que hay aleatoriedad. No hay nada organizado ahí, sino que justamente eso es un espacio azaroso, es un espacio que implicaría pensar, por ejemplo, en esquemas de aleatoriedad o de probabilidad, enfrentarlos estadísticamente. Sí, eso hoy en día pues daría posibilidades incluso para entender las lógicas distintas de un territorio, lógicas que son en términos más de organicidad. Por ejemplo, en términos de la ciencia biológica, todos somos productos del azar. Sí, yo no creo que digo, yo soy un bebé planificado, no, carreta. O sea, el azar justamente de la emoción, el azar de la mutación, nos trae a esta vida, y eso es parte de una exploración importante que uno puede encontrar allí. En la filosofía misma hay varios campos en los cuales uno podría pensar el azar epistemológico, y ese azar epistemológico tiene que ver con algo que yo enuncié al principio, y es que la estética hoy dialoga indistintamente con otras ciencias y no tiene certeza hacia dónde va. Por eso la investigación implica varias cosas. 1, investigar sobre lo que no se sabe. 2, investigar aquello que no se ha dicho. Investigar sobre lo que se desconoce. Lo otro sería ya repetición. A mí me parece que justamente en los campos de frontera, en los campos de conocimiento, esa investigación pues de alguna manera tiene que buscar allá. Y eso es lo que estamos buscando justamente en el Departamento de Estética, poder dialogar. En el primer piso también uno encuentra esta obra. Me llamó mucho la atención la poética de esta obra. Es una obra sugerente, pero es una obra que con unos elementos muy sencillos invita a una poética.
a una poética donde uno encuentra que dos barras de luz desde focos en el piso que forman unas columnas y luego con un humo activado que forman partículas que también son ondas, se va formando un arco ojival, casi al estilo de las galerías arquitectónicas de la época del gótico. Entonces uno dice, uy, carambas, hay unas líneas de tiempo establecidas allí que son capaces de hacerlo a uno imaginar y soñar puntos interesantes frente a eso. La obra pues se llama Suspensión de Incredulidad. Sí, uno se siente allá transportado a una serie de relaciones que lo sacan a uno pues de la condición inmediata. Sí, entonces eso es lo que forma. Pues yo esta foto que la tomé con mi celular, pues no tuve mucha fortuna de hacerla excelentemente bien, pero sin embargo ahí alcanza uno por los puntos a detectar que se va a formar pues un ojival, como conocemos algunos de estos. Digamos, lo interesante también en el segundo piso es esta composición, la composición de dados blancos y negros que tienen que ver con algoritmos genéticos. Yo me puse a hacer un rastreo y una búsqueda exploratoria de por qué había tanta composición y los números que de alguna manera eran ciertamente caprichosos o que tenían ciertas formas, tenían un significado. Entonces inmediatamente lo asocié, percibiéndolo allá, con el triángulo de Sierpinski, con el cubo de Rubik y demás, y entonces empecé a encontrar que había algo mucho más significativo en eso, y es que el autómata celular justamente se hace y se diseña para empezar a detectar los problemas de ADN a partir de un lenguaje algorítmico de reglas muy básicas. Entonces, siguiendo con esta pista, encontré que es posible que a partir de una obra como estas tenga uno la capacidad de entender unas lógicas de espacialidad y de orden que, por ejemplo, se hacen en la teoría de grafos o se hacen en otros programas para entender los temas urbanos. Este video, que es muy corto, voy a tratar de exhibirlo acá. Pues sencillamente es como jugar en un territorio urbano, en una retícula, pero sobre esa retícula se van sobreponiendo patrones, se van sobreponiendo otro tipo de lecturas que van a ser fundamentales para comprender aquello que nosotros programemos. En un algoritmo genético es posible programar. Por eso ellos basaron estas obras en dos tipos de reglas que están en los algoritmos genéticos o en los autómatas celulares, que es la regla 105 y la regla 135. Existen planteadas 268 reglas como tal para entender los autómatas celulares. Empezaron justamente con von Neumann, luego John Holland, que fue otro pensador que dijo, bueno, vamos a hacer como un análisis de la vecindad, y a partir de ese análisis de vecindad vamos a encontrar cuáles serían los patrones, los gradientes, los factores importantes para, por ejemplo, en un territorio urbano, detectar ese tipo de relaciones. Entonces fíjense que eso pasa relativamente muy rápido. Estas simulaciones sencillamente requieren un tipo de programación. El tipo de programación, pues, en sintaxis espacial o en teoría de grafos, pues implica tomar una parte del territorio en la cual uno va a estudiar y empezar a ver qué cosas pueden surgir de ahí. Análisis, redes, todas estas líneas implican que no hay linealidad, justamente, sino la capacidad de entender unos nuevos acontecimientos que están fuera del equilibrio o fuera incluso de la comprensión, y a veces uno los asocia con caótica, pero no, resulta que lo que pasa es que hay mucha información, hay gran información, hay una información cualificada que es necesario depurar en patrones y en códigos, y seguramente aparecería como esto. En la galería Ted Gallery de Londres existe un estudio bastante significativo que hacen ellos a partir de esto para mirar el flujo de sus asiduos visitantes y cómo podrían evacuar en un determinado momento, cómo pueden llegar, y todos los días analizan a través de teoría de grafos una serie de aspectos fundamentales con los cuales pues se hallan este tipo de relaciones. Bien. Bien. Otras obras, dijéramos, que están en la colección de este grupo Troika,
pues no necesariamente están en la galería, pero en su página y lo que ellos hacen para promover, pues tienen otras relaciones, otras analogías. El triángulo de Sierpinski, que fue inventado por un ingeniero matemático polaco, pues hoy permite encontrar relaciones también de punta muy importantes, ¿sí? Por ejemplo, relaciones que van de 2000 puntos hasta 8000 puntos, si uno quisiera. Entonces, uno dice, oye, ¿por qué nosotros tenemos tanta dificultad? Pues porque la dificultad está en que no hemos entendido cómo la fractalidad de un territorio puede ser leído. Y para eso hay que inducir a un conocimiento fuerte de las matemáticas y llegar a una topología de redes, a una topología que no está construida. Personalmente tengo una discusión con la ley de ordenamiento territorial. Yo me pregunto, ¿qué se ordena de un territorio? El territorio está completamente autoorganizado. Entonces, lo que deberían llamar a esa ley es como una ley de algo así como la gestión para hacer un uso del suelo, con ciertos intereses, pero realmente el territorio está autoorganizado por ecosistemas y está organizado por otro tipo de relaciones, menos por la teleología que implica la gestión de yo voy a hacer un edificio, ese lote me corresponde, por ahí va a pasar una vía, donde eso ya se sabe a ciencia cierta que eso ya prácticamente tiene dueños. Bien, llega uno al segundo piso y entonces, siguiendo la explicación que tienen en el catálogo en NCARTE, la cuadratura del círculo, pues encuentra uno esta imagen. La cuadratura del círculo, desde un punto apenas entra uno, encuentra un círculo perfecto. En la cuadratura del círculo, que dijéramos fue un problema irresoluble, un problema planteado prácticamente desde los griegos, donde no era posible conectar, así se tuvieran ejercicios con compás, con lápiz, etcétera, de hacer que cupiera la misma dimensión dentro de un cuadrado o dentro de un círculo. Pues acá, en una banda que es justamente una banda de metal, tiene el espectador la posibilidad de jugar con una serie de relaciones que son probabilísticas. Y son probabilísticas porque en la medida en que uno se mueve o va avanzando, pues tiene la posibilidad de encontrar unos cambios de lugar, ¿sí? Entonces, claro, yo me puse a mirar e investigar qué otro tipo de relaciones existen a partir de esa cuadratura del círculo. Y empecé a encontrar que, por ejemplo, se han preocupado mucho. Por ejemplo, la cuadratura de Keops, que se puso a hacer una investigación incluso matemática y tratando de hallar a través de pi una serie de relaciones y de ángulos, pero no fue posible encontrar eso. De pronto, Moebius, en la banda de Moebius, pues existe una posibilidad de modelar. Sin embargo, la banda de Moebius, que tiene también tanta capacidad de generar muchas formas, así como la botella de Klein, que son unas bandas donde uno las puede organizar de acuerdo a múltiples formas como uno crea. La banda de Moebius tiene n posibilidades de organizar, es decir, se encontraría uno en un terreno de la probabilidad y también de la incertidumbre con posibilidades de amplitud de esto. Entonces, en la medida que uno va avanzando, pues va encontrando que ese mismo círculo cuadrado, la cuadratura del círculo, se va volviendo de otra manera. Y va uno encontrando sorpresas. Y estas sorpresas, pues justamente quien se ha ocupado mucho de estudiar todos estos ámbitos de composición a otras escalas matemáticas ha sido Clifford Pickover. Entonces yo inmediatamente hice la asociación con él y me basé pues en algunos de sus libros y en sus diseños, y Pickover tiene una gran posibilidad de entender y de dar como las bases teóricas y conceptuales para enfrentar este tipo de relaciones. Pues el espectador, una vez se desplaza, empieza a encontrar esas relaciones que son más que geométricas, son una posibilidad de amplitud en el espacio. Entonces por eso la imaginación se reta. Se reta el pensamiento y se reta inmediatamente la creación. Yo creo que cuando uno empieza a retarse frente a esos misterios de una obra de creación, empieza uno a hallarse con números circulares, con números que no hemos encontrado fácilmente, como son los números cebra, los números legión,
los números primos, etc. Hay un conjunto de nuevos números que serían importantes para indagar en torno a las cualidades matemáticas que hoy de alguna manera llaman la atención sobre esto. En el mundo computacional, las imágenes digitales son numéricas. Significa que tenemos que aprender mucho matemáticas. Y las matemáticas, para poder descifrar de alguna manera este tipo de cosas o comprenderlas, pues tienen un papel y un rol importante en nuestro proceso creativo. Las matemáticas de Oz, digamos, es un texto bastante interesante del Dr. Oz, han hecho una exploración bastante profunda de los distintos números que existen, gran posibilidad de números, para jugar justamente a la imaginación. Esta pues es finalmente ya una de las obras, cuando logra uno recorrer el espacio y encontrar que justamente tiene muchas posibilidades de movimiento. Entonces, por último, pues yo creo que los números cebra o los números circulares tienen la posibilidad de jugar un papel preponderante en la capacidad cognitiva nuestra para poder desarrollar un nuevo campo de la estética que implicaría pues un conocimiento novedoso frente a las formas, frente a las exposiciones, y la Galería NS Arte pues es muy generosa en brindar además un espacio pedagógico en el cual permite a través de una serie de juegos una experimentación, y esa experimentación, una vez se recorre la obra, pues tiene la gran capacidad y la posibilidad de entenderse este tipo de relaciones. Y finalizamos prácticamente con esta en su recorrido. Como ustedes ven, pues la obra poco a poco va teniendo mucha capacidad de movimiento, a pesar de que está aparentemente estática en el lugar. Hemos visto otras obras allá, por ejemplo la obra de Rafael Lozano Hemer, y otras obras que la galería viene exponiendo significativamente, y tiene una particularidad, y es enfrentar de alguna manera la capacidad de retar esa posibilidad creativa frente al espectador. Entonces, estas reflexiones finales, pues límites de un territorio conocido, es una posibilidad para entender que el territorio no está delimitado de acuerdo a como lo dice la geografía o como lo dicen los límites geopolíticos en un libro o en un mapa. No, los límites de un territorio comienzan a ser indeterminados, a abrirse. ¿Sí? El principal asunto de un límite es el cosmos, yo diría. Sí, el límite de un territorio, uno va a un bosque, la biomasa que produce un bosque genera oxígeno que va a la biosfera, y de la biosfera seguramente al espacio. ¿Cuál es el límite ahí? No entendería yo cuál es el límite de un territorio. El límite de un territorio es justamente su amplitud y su capacidad de expansión frente a una situación singular. Lo mismo tendríamos que enfrentar la capacidad y el conocimiento que tenemos a partir de estos autómatas celulares, ampliarnos a una posibilidad de n dimensiones incluso desconocidas. Por eso yo hablaba de cómo la estética trabaja sobre mundos posibles. Estética pronuncia y dice y llama la atención, oye, digamos algo que es imposible. Lo imposible es justamente el detonante y la posibilidad de poder crear una nueva situación, una nueva relación. Entonces, creo que a partir de eso, pues empiezan a encontrarse instrumentos, nuevas relaciones con las cuales empezamos justamente a hallar unos caminos de conocimiento, de innovación, que son teóricos, que son conceptuales, pero que seguramente pueden tener aplicación, por ejemplo, en las generaciones jóvenes, que son mucho más ágiles, por ejemplo, con los sistemas computacionales, para poder llamar la atención sobre nuevas exploraciones que surjan por ahí a partir de esto. Bien, pues muchas gracias por su atención. Esto era lo que quería decir. La obra realmente muy importante, muy significativa. Me suscitó a mí esto que les acabo de comunicar. De hecho, yo me ofrecí a hacer esta charla porque eso fue lo que yo tuve la capacidad en ese momento de entender en la obra. No solamente quedarme con ese contenido que estaba expuesto allá, sino venir en mi papel como profesor, como investigador, a hacer unas exploraciones conceptuales, cognitivas, que justamente es como
el referente con el cual pues ustedes están invitados a seguir haciéndolo, pues desde otra perspectiva. Cada uno tendrá la posibilidad de imaginar mundos posibles y de enfrentar esos campos de conocimiento que particularmente tienen. Entonces, pues muchas gracias. Si quieren hacer intervenciones, preguntas sobre esto, pues, o que quieran hacer alguna aclaración, pues perfecto. Muchas gracias.